Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude a entender y a comprender cada día más esta bendita palabra. Ya le dimos clases de doctrina. Hoy le vamos a dar clases de pastores. Entonces, bienvenidos. ¿Y qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que le prestemos atención. Vamos al Salmo 23, 1 al 2, que ha sido muy leído en años y años y como fuente de protección para algunos, pero de pronto no lo practicaron. Pero hay que practicarlo. Y vamos a ver lo que nos dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine cada día más a entenderla, a comprenderla, porque esa es la gloria del hombre, que te entienda y te comprenda cada día más en Cristo Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Iglesia, estos salmos como el 91, una vez se encuentra Biblias que están amarillas en ese salmo y en el 91 porque los abren y están como adorno. Pero esto es para practicarlo, para ponerlo en práctica cada día. Y estos son promesas del Señor y quedó a futuro, porque dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No dijo que los pastoreó para todos. Por eso hay pastores buenos y pastores malos. Dios se pone de ejemplo él y manda a Jesús también. Ejemplo, y Jesús escoge y ahora estamos siervos que seguimos y debemos de tener los atributos de cumplir y obedecer la palabra que Él nos manda a llevar la grey, no por ganancias de avaricia, sino que no sea un negocio más bien, sino que sea voluntariamente, honestamente, que se pueda llevar la grey. La palabra hebrea, Raat, pastor, apacentar, cuidar. En español, pastor es persona que guarda las ovejas. Obispo, también se le da el título del pastor, como lo dijo Pablo. Entonces miramos que el Señor se pone de ejemplo como pastor. Entonces vamos a mirar los pastores buenos. Dios, cuando tú haces la voluntad de Él, te metes a las disciplinas, lo haces con amor. Hay unas promesas dadas para su pueblo. Entonces mire lo que dice con respecto al verdadero ayuno. Porque hay tantos que ayunan, pero no sabemos si será verdadero o falso. Dios lo sabrá y usted lo mostrará. Entonces mire lo que nos dice la palabra en Isaías 58, después que el verdadero ayuno dice, 58, y leámoslo para que entendamos lo que nos quiere decir, del 9 al 11. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas
cuyas aguas nunca faltan. Amén y gloria a Dios. No es como dice Cogelo usted decir, Jehová es mi pastor, pero no cumple estos requisitos. El ayuno no se hace para que usted le pida a Dios que le dé plata, que le dé casa, que le dé negocios. El ayuno se hace para cambiar, para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que dice que cuando usted lo invocare, Él te oirá. Pero tienes que quitar de tu vida 3 cosas muy importantes y otras más que tienes que mostrarlas. El yugo no está enyugado con cosas desiguales, personas desiguales. El dedo amenazador no está amenazando a nadie. Jesús no lo hacía, ni maldecía. Se lo entregaba todo al Padre. Y hablar vanidad. Predique lo correcto. Esto no hay necesidad de estar con tantas griterías y tantas cosas. Y muéstrelo, dándole el pan al hambriento y saciar el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué bueno. Dios se pone de ejemplo como pastor de la grey, y lo dijo el Salmo 93, lo dice Isaías 58, 9 al 11. Viene y se vuelve el verbo carne y habita y viene como el pastor que vino a rescatar las ovejas perdidas. Unos aceptaron y otros no. Entonces pasa al segundo de Dios, a Jesús, el pastoreo. Y vamos a Juan 10, 11. Jesús, el buen pastor. Vamos al versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Se cumplió. Murió por cada uno de nosotros. Y esa muerte trajo la salvación de los que hemos creído en esa palabra que nos dejó, que está escrita aquí. Entonces ahí está el nombre, el gran yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es todo. Sin Él nadie llega al pastor de pastores, Jehová, el Dios de todo lo creado. Vamos a Hebreos 13, 20 al 21. Sigue sosteniendo la palabra que Jesús, el pastor del nuevo pacto, hecho con sangre, como los demás también, pero de animales, este fue de la sangre de Cristo, el que estamos viviendo hoy. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y gloria a Dios. Entonces, Dios, Jehová, es mi pastor. Y por eso ahora hay tanta pastolatría por falta de conocimiento de la palabra. ¿Y cuántos dicen mi pastor, mi apóstol? Diga el pastor, porque la palabra hoy te está diciendo quién es el pastor de los pastores, el gran pastor. Y mire lo que nos dice la palabra, sosteniendo más en primera de Pedro 2, 25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces Jesús
el obispo, el pastor de vuestras almas. A ese sí tienes que decirle mi pastor, la cabeza de la iglesia, el que todo lo ha dado. Porque mire que en Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bueno que tú tengas ese pastor y tenga buenos pastores, que los hay. Debemos ser imitadores de Cristo. Entonces miramos, Dios pasa a Jesucristo y Cristo, ¿qué hace Jesús? Él los delega. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Efesios 4, 11 al 3. Y él, tratándose de Jesús, mismo constituyó a unos, todos no son, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la responsabilidad de un buen pastor. No acabar con la iglesia, sino hacer una buena iglesia, perfeccionándola a la estatura, por medio de la fe, a la medida de Cristo. ¿Qué responsabilidad tenemos, no? Entonces, Pedro lo niega 3 veces, pero Jesús le devuelve a Pedro, porque Pedro hizo la labor, anduvo con Jesús, dejó el mundo, y aunque lo haya negado, para que se cumpliera todo de la palabra, Jesús le devuelve las 3 negaciones, encomendándole que llevara la grey. Y Pedro lo hizo, lo vamos a mostrar, pero vamos a ver lo que dice Cristo de Pedro en Juan 21, 15 al 17. Apacienta mis ovejas. O sea que un pastor es apacentador, como dice la palabra Ra en hebreo. Apacentar, cuidar, es un cuidador y no aquel que las dispersa o las echa a perder. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire lo que dice. Habían los otros apóstoles y le hace esta pregunta. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. Jesús los llama para perfeccionar la iglesia y no para acabarla y que hayan divisiones, sino para que seamos apacentadores. De los apóstoles pasa a lo que estamos viendo hoy. Los que llevamos el mensaje nos despojamos y alimentamos bien las ovejas con la palabra principalmente.
y tenemos un espíritu generoso como el de Jesús, de ayudarles en la consejería, en las necesidades, en las tribulaciones, y oramos los unos por los otros, y las ovejas también oran por el pastor, que las está llevando al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea, no que usted se vuelva dueño del rebaño, porque usted no murió en la cruz. Usted apenas es un siervo, un mayordomo fiel, que tiene que cumplirle al que lo llamó. A Dios por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. Entonces vamos a probar que Pedro cumplió la misión. Vamos a Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Esto es comprobándolo. Apacentar la grey de Dios, nos está hablando Él a nosotros, porque esta carta es para la iglesia. Ruego a los ancianos, y no dice a los muchachos, que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Yo les he hablado que hay gente que se vuelven dominionistas, creen que las ovejas son de ellos, y por eso las ovejas terminan diciéndole mi pastor, mi apóstol, y usted tiene que decirle es al dueño de la vida, a Dios. Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, y los que están constituidos son el pastor. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que hay que hacer. Entonces Dios, Jehová, es mi pastor, Jesucristo es mi pastor. Y vemos que los apóstoles, Pedro cumplió la labor al que llamó y le entregó el pastoreo. Y de los apóstoles pasa a nosotros por medio de la palabra, que es el Espíritu Santo, y nos hace el llamado para que usted hable la palabra de Dios. Y no está hablando tanta locura, sino lo que dice la palabra. Y no tomando dominio de las ovejas, sino llevándolas con ánimo pronto, voluntariamente, y no por ganancias deshonestas. Y eso es lo que vemos a muchos, no todos. Entonces pasa a la vida que estamos llevando hoy. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ese es el buen pastor, el que te edifica, el que te perfecciona, pero en la palabra de Dios, no en la palabra de él o lo que él se quiere imaginar o quiera razonar. Que os hablaron la palabra de Dios. Yo no puedo estar hablando porque me inventé el libro y es mi razonamiento, mi parecer. No, hable la palabra. La palabra no miente. Dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hay unos que imitan es la voz, aunque esté hablando locura. Imite la fe. A Jesús le sorprendió en esta tierra la fe y a Dios se agrada con la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. E imitar su fe
Eso es lo que debemos de imitar hoy en día, porque también son los requisitos de un buen pastor y no un dominionista o que se crea dueño de las ovejas, y las ovejas lo van endiosando. Entonces, mire, requisito de los obispos, porque la palabra dice pastor, persona que guarda oveja, obispo, equivale a pastor. En primera de Timoteo, una carta pastoral a un pastor joven, le está diciendo los requisitos. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otra versión dice, a buen trabajo anhela. Es un buen trabajo, pero hay que hacerlo honestamente, imitando al pastor de pastores, al dueño de nuestras almas. Y al pastor humano que tenemos ahora se le imita en la fe y en su conducta. Entonces miramos lo primero, el plato mejor. Pastores buenos. Dios, Jesucristo, los apóstoles y los que estamos ahora. Hagamos lo que nos pide el fundamento, que son el fundamento de los apóstoles, que Jesucristo es la cabeza, el único mediador y en el único que hay salvación. Y no es en una persona, no es en un apóstol, no es en nadie, es en Cristo. Entonces esa es la buena doctrina. Por eso les di clases de doctrina primero. Tiene que aparecer clases de pastores. Ahora vamos a los pastores malos. Israel los tuvo por cantidades. Ahora vamos a los pastores malos. Israel los tuvo por cantidades. Primero, insaciables, amantes del placer. Isaías 56, 11 al 12. Y esos perros, por eso Jesús dijo que no le dieran las perlas a los cerdos y a los perros. Y Pablo también dijo, cuídense de los perros, de los malos obreros. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Y dicen excelente. ¿A dónde estamos viendo en la actualidad? No se sacian, son amantes de placeres y hacen mercadería de ti. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Leyendo Biblia vamos entendiendo cada día más. Mire el título, falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos pastores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué estás viendo hoy en lo que se le llama la apostasía? Pero no se asombren ni peleen. La palabra es fiel, tiene que cumplirse, o si no la palabra se cae si no hay la apostasía, si no hay esta clase de pastores. Israel los tuvo y los sigue teniendo todavía el que está ahí, porque están bajo la ley. Y ahora estamos los pastores de la gracia, que imitamos al que trajo la gracia.
a nuestro Señor Jesucristo. Tratamos de imitarlo lo más que se pueda. Entonces, pastores malos, insaciables, amantes de placeres, dedicados al vino, a la vida del mundo y haciendo mercadería. Por eso ahí se metió el mundo hace mucho tiempo. Y usted lo ve festejando lo mismo que el mundo. Y para ello no ha cambiado. Segundo, destruyen y dispersan. Jeremías 23 del 1 al 4. Y mire, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. A eso vino a recoger Cristo, a un pueblo disperso, unas ovejas dispersas por todo el mundo. Y volvieron a su tierra. Y usted y yo fuimos salvos por ese pastor llamado Jesucristo y por seguir el fundamento que él dejó a los apóstoles hasta el día de hoy. Destruyen y dispersan. Y hoy vemos Filipenses 3, 18 al 19, lo que se hace hoy. Y por eso destruyen y dispersan. En vez de unir, dividen. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aparece la falsa prosperidad, aparecen los bienes materiales, y ese es el que tiene la unción, el poder. Pero ¿qué le va a imitar a usted a una persona que lo que vive es de la avaricia? Imite la fe. El pastor bueno se limita a la buena conducta y la fe. En Hebreos 13:7, que lo tuvimos viendo. Eso se limita. Y vive por fe para agradar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que le asombró en esta vida fue la fe del centurión, de los que llevaron el tuyo y lo metieron por el techo, de la mujer sirofenicia, de todos aquellos que le creemos, y si le creemos seguimos, tratamos de imitar su conducta. Amable, ayudador, no anduvo yuntado con el pecado, libre de pecado, no anduvo hablando vanidades, ni señalando a nadie, sino rescatando a los perdidos. Rescató a Zaqueo, rescató a Leví, que es Mateo, y a usted y a mí nos rescató por su muerte en la cruz del Calvario y resucitó. Tercero, hacen errar. Jeremías 56. Entonces aprendemos la palabra para ver si estamos caminando o nos están guiando de verdad al pastor de pastores y no a ellos. Yo no puedo traer las ovejas y a decirles que yo los puedo salvar. Yo los llevo al Salvador por medio de la palabra, y a mí me tiene que ayudar es Él. Y necesito de Cristo para salvarme. Si me salgo, me pierdo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Esos pastores te hacen olvidar
del Dios verdadero. ¿Sabe por qué? Por las fábulas. Y eso es lo que usted ve hoy. Una mayoría de fabuleros. Y la gente han apartado. ¿Qué han apartado? La verdad de sus oídos. Y mire que le está diciendo el apóstol, el que nos mostró los fundamentos, Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, 4 del 1 al 5. Predica la palabra, que es lo que debemos hacer. Y no estar con tanta contienda y pelea. Pero hay que desenmascarar al mentiroso. Y la palabra lo desenmascara. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso le di clases de doctrina. Ahora clases de pastores. Porque vendrá tiempo, y lo estamos viviendo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias en la carne, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Somos evangelizadores, aquí se está evangelizando. Haz tu obra de evangelista. Y era pastor, maestro. Entonces, ¿qué es no sufrir la sana doctrina que hoy no aceptan? Que usted le diga que lo que está haciendo es mundano y que ya usted es una persona nueva, que todas las cosas son hechas nuevas, que está imitando al mundo de donde lo sacó Cristo. Esa iglesia no se va a llenar, o esa congregación, porque la iglesia somos nosotros. Porque a donde se llena es a donde le hablen. Estas clases que estamos viendo, venga y disfrutemos, bebamos vino, que el día de mañana será más excelente. Venga y escuche la fábula que le tengo hoy, que si tú das tanto vas a prosperar, vas a tener el cielo y todo lo que hay. Nadie te va a tocar. Y es lo contrario, cuando usted se acepta verdaderamente a Cristo, se le vienen tres enemigos. El mundo lo aborrece, el mundo. Satanás lo persigue porque lo abandonó. Y la carne se opone al espíritu, la mente carnal. Entonces son enemigos. Y el más perverso es el corazón, que es la mente carnal, que es perverso y engañoso. Tenga cuidado. Entonces miramos, pastores malos son insaciables, amantes de placer, destruyen y dispersan el rebaño, hacen errar en el blanco, se van a la fábula, los llevan a las fábulas. Y cuarto, hacen presa el rebaño en lugar de alimentarlos o de alimentar el rebaño. Ezequiel 34 del 1 al 12. Fuimos al Antiguo Testamento, pero lo vamos llevando al Nuevo Testamento, que no ha cambiado. Sigue la misma realidad. Y por eso ahora ya no quieren ser ovejas, sino apóstoles. Ya no quieren ser pastores, sino profetas. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas. No vendaste la perniquebrada,
No volviste al redil las descarriadas, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastor, y oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Israel, el rebaño, el redil de Dios, y ahora usted y yo somos el rebaño, el redil de la gracia, escogidos por fe, por gracia, por medio de la fe, para que sirvamos, pero no se disfracen, no ande disfrazado engañando las ovejas, porque el que usa el disfraz se llama Satanás. Entonces vamos a la actualidad de hoy, 2 Corintios 11, 3 al 15. Entonces miramos Israel, pero también estamos mirando qué se está dando hoy. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces miremos la palabra que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como. Ahí hay una comparación, la conjunción como es una figura literaria más símil. Está comparando que se disfrazan como, pero no son, como apóstoles de Cristo. Pero usted ve la obra que hacen y a lo que se lleve, pero se llama la apostolitis, que es lo que vemos disparada por todas partes en la apostasía. Y vamos al quinto: insensatos. Zacarías 11, 15 al 17. Entonces escuchemos la palabra, no comamos de cuento, comamos Biblia. Profeta menor, no porque sea pequeño, no porque habló nada de cosas, sino porque escribió poco. Y dice: y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque aquí que yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas, que estamos viendo hoy. Todo es obra del Señor y todo lo permite. No se asombre, lea la Biblia. Ya. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo
y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. No se preocupe que él tiene su propio castigo. Pero de que los hay, y lo está diciendo la Biblia. Entonces, ¿quién sería un pastor insensato? Aquel que está oyendo esta palabra y sigue en las mismas. Dice que estamos locos, que Dios le habló de la prosperidad. Dios le habló que él era el dueño de las ovejas. Y se llama insensato. Porque mira lo que dice Mateo 7, 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un pastor insensato, que edificó su casa sobre la arena. Un día cae. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tarde o temprano se cae. Y aquí dice que tendrá el castigo, dijo en Zacarías, porque la palabra es real. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Gálatas 3, del 1 al 5. Comenzaron bien, comenzaron personas nobles, personas que vivían por fe, ahora se pasaron a la carne. El espíritu se recibe por la fe y eso es lo que agrada a Dios y debemos de imitar la conducta y la fe de un buen pastor. Oh Gálatas insensatos, ¿cómo los trató? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esos pastores que les gusta andar en las griterías esas de estar, venga y eche plata, haga pacto, es lo que está diciendo aquí. Ahora andes atrás de las obras y no viví por fe. Tan necios sois, mire, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí tienes. Pastor insensato va a tener su castigo y no construye su casa sobre la roca, porque la construye bajo su carnalidad, bajo su concupiscencia, y ese le encanta agradar a los hombres. Ese es el evangelio que se ve mucho, mercantil o comercial. Y ahí aquí en Gálatas 1:6 al 10, para resumirle, lo puede leer en casa, pero a terminación dice, el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No cambia el evangelio, hay uno solo, porque cae en maldición. Y vamos al último. Son 6 pastores malos. Son insaciables, amantes del placer, destruyen y dispersan, hacen errar, hacen presa el rebaño en lugar de alimentarlos, son insensatos y son asalariados. Abandonan la oveja cuando las brasas se ponen firmes, fuertes, cuando viene la persecución. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Juan 10, 12 al 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así anduvo Israel por falta de pastor, dispersa. Y esas eran las fieras comparadas con las fieras del campo. Y aquí también está comparando con un lobo.
le gusta a las ovejas. Dice, y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el pastor me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Créale a ese Dios grande y maravilloso que nos ha dado esta bendita palabra. Y Él se puso como pastor, delegó y ellos delegaron. Y hoy estamos por su bendita palabra que la hemos creído y nos llamó a través del Evangelio por medio de la fe, por su gracia. Entonces, iglesia, concluimos. Iglesia, sujétese, no sea rebelde, pero ¿a quién te vas a sujetar? No le haga la vida imposible al buen pastor, al que imita a Jesucristo o trata lo más posible de imitarlo, porque el que no cayó fue él. Nosotros podemos caer, pero nos levantamos, porque el justo si 7 veces cae, 7 veces se levanta, pero que sea justo. Entonces vamos a Hebreos 13:17. Esa es la conclusión. Obedeced a vuestros pastores, y muchos dicen que no hay pastores. Lea la Biblia. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no están velando por tu dinero, por tus bienes, por tus almas. Como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pastores, buenos pastores, los invito a que velemos por las almas y les ayudemos a seguir adelante, a perfeccionarlos en el ministerio, en la obra del Señor. Que Dios me los bendiga y gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por esta palabra. Ya nos había dado, Señor, clases de doctrina y habían las malas y las buenas. Por eso hoy damos también clase de pastores, los buenos y los malos. Por eso ayúdanos a que esta palabra nos toque y si estamos llevando el Evangelio como no es debido, nos podamos restaurar porque hay tiempo mientras tengamos vida y podamos reconocer que no somos dueños de las ovejas, que no estemos más quitándoles la lana y comiéndonos unos a otros o apacientándonos a sí mismos, sino que apacentemos las ovejas y las llevemos a Cristo. Y usted y yo, que estamos llevando esta palabra, seamos humildes y mansos de corazón y ayúdanos a seguir adelante. Señor, te damos gracias y oramos por la iglesia, por las ovejas de Cristo. Oramos también, Señor, por las autoridades, para que muchos lleguen también, Señor, al Evangelio de Cristo, a ser ovejas. Por la familia en carne, para que muchos puedan convertirse de las tinieblas a la luz, de cabras vengan a ovejas. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a muchos y puedan reconocer si están saliéndose del camino o se han salido, vuelvan a retornar y traigan las ovejas al redil. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de nuestras almas. Por eso te damos gracias por todo y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al pastor de nuestras almas, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.